Gracias por estar con nosotros, un servidor Guillermo Ahumada, y aquí estamos en su programa De Frente. El día de hoy vamos a hablar del COVID-19. Se ha hablado mucho, pero se ha informado poco, hay desinformación. Todavía no sabemos si hay que vacunarse, si es segura, si da alergias, si no da alergias, que el autismo, y hay una serie de cosas que están pasando y las farmacéuticas o digamos los laboratorios están recomendando una tercera ronda. ¿Será necesario? ¿No será necesario? ¿De verdad causa la muerte? ¿De verdad es tan peligrosa? ¿De verdad hay que vacunarse? Vamos a hablar hoy día con el doctor Alberto Alonso. Gracias por estar con nosotros, doctor. Gracias a ustedes por invitarnos. El COVID-19 ha destruido muchas vidas, millones de personas murieron, miles de otras están contagiadas, miles de otras quedaron con unas secuencias terribles, cerebrales, con problemas de caminar, con problemas de respirar, pulmonar. Es decir, ha sido fatal y desastroso. Así mismo es. El COVID ha sido realmente la peste del siglo XXI. Realmente el mundo no había visto una enfermedad de esta índole. Y no solo eso, nos ha demostrado muchas cosas, que los gobiernos, la sociedad no estaba preparada por una epidemia como esta, porque se han cambiado muchas veces, hemos tenido que hacer muchos protocolos y realmente nos enseñó que no estamos muy bien preparados para enfrentar una epidemia de esta índole. La verdad que no estábamos preparados porque nadie sabía qué hacer. Y el día de hoy hay muchas personas que no creen en lo que se está haciendo. Hay movimientos que dicen no a vacunarse. Realmente yo creo que sí, porque es la parte de la desinformación, cómo ha difundido los medios. También se le da mucha oportunidad a toda persona hablar en los medios que realmente no tiene el nivel científico requerido para poder llegar a la población. Y lejos de informar, desinforman. Realmente nosotros, el personal médico, lo que hacemos cuando aplicamos una medicina, cuando tomamos una acción de salud, cualquiera que sea, lo que hacemos es medir los riesgos y los beneficios. Realmente se ha visto a las claras que la vacuna salva vidas y es la única herramienta que tenemos hoy en día para parar la epidemia. Aquí en los Estados Unidos, donde primero se aplicó la vacuna, gracias a la vacuna, hoy en día los números de los casos infectados han caído de miles diarios ya a cifras muy bajas. Bueno, realmente ha demostrado que la vacuna es útil para parar la enfermedad. Yo esa información la tengo, la respeto y sí sé que así es. Pero también no podemos negar de que hay países que han sido un ejemplo, como Israel, por ejemplo, y Israel volvió a recaer en la pandemia, haciendo que todos estaban vacunados, sacaron las máscaras, vamos a la calle porque aquí no pasó nada. En Inglaterra están pensando en poner una tercera vacuna y se les vino el mundo encima. Entonces, las vacunas sí ayudaron, pero no están impidiendo, ¿no es cierto?, que la pandemia continúe. Algunos dicen que los enfermos son los que no se han vacunado. Otros dicen que los muertos, del 45% de los muertos en Inglaterra estaban vacunados. Mira, realmente cuando vemos esto tenemos que ver varias cosas a la vez. No solo ver la mera, no es tan en frío. Sabemos que está habiendo un rebrote de la enfermedad, pero también, por ejemplo, en el caso de los Estados Unidos se está viendo en las personas no vacunadas. Realmente este virus, nueva cepa, acuérdate que este virus es como la influenza, se parece mucho a la influenza, se transmite a través de la nariz, los meses de invierno van a ser los más críticos, siempre en toda enfermedad viral pasa lo mismo. En sí, se parece mucho a la influenza. ¿Qué pasa? Que este virus puede dar hijos, otros hijitos, que es el caso de la variante Delta. Ahora, las personas que se vacunaron están protegidas también por la variante Delta. 50% en los Estados Unidos hoy en día es infección por el virus Delta, que va siendo más infeccioso y mucho más contagioso. Ahora bien, ¿qué es lo que va a pasar con este virus Delta y la vacuna? Es que, por ejemplo, en el caso de la Moderna, está cubriendo también, no tanto para la Delta como la no Delta. Así que realmente sí hemos visto aumento de los casos, pero son los casos no vacunados. También tenemos que ver el tipo de vacuna que nos estamos aplicando
porque se han aplicado alrededor del mundo muchas vacunas. Los rusos tienen su vacuna, los que chinos no está aprobada. que no está aprobada, Ah. los chinos tienen los récords de los chinos no son muy buenos, no son muy alentadores. No ha funcionado. No ha funcionado. Entonces, pero en el caso de las vacunas en los Estados Unidos sí hemos visto el cambio dramático. Eso no quiere decir que, acuérdense que estamos a un 58, a un 48% de la población, a un 50% de la población vacunada. Realmente hablamos de una inmunidad colectiva cuando estemos vacunados a la población entre 80 y 90%. Correcto. Ahora, usted acaba de decir algo, que la información y que la vacuna. Esa información la gente no lo tiene. La información de qué vacuna es buena o es mejor. Pues yo, por ejemplo, le pregunté a mi doctor, que es un magnífico doctor, y le dije, doctor, ¿qué vacuna me pongo? Y me dijo, la Moderna. Yo corrí y me puse la Moderna, no tuve ningún problema, a pesar de que yo venía de un problema pulmonar muy grave y no tuve ninguna consecuencia con la vacuna. Pero las personas, por ejemplo, aquí en Estados Unidos tenemos 3 vacunas. 3 vacunas. 3 vacunas que se están poniendo. Todas están autorizadas, probadas y certificadas de que por lo menos en un 90-95% funciona. Ahora, en otras partes del mundo, el problema está en que aquí viene a Estados Unidos gente de todas partes. Y a los otros países también le llega gente de todas partes. Entonces, así como en Chile, así como en Perú, los rebrotes han vuelto y hacen fiesta. El problema está en que la gente se muere. Sí, claro que sí. Entonces, ¿qué tendría que hacer la gente para conocer qué vacuna se tienen que poner? Porque van aquí a una parte y le preguntan qué vacuna quiere o qué vacuna tiene. Dice, bueno, tenemos la Pfizer, o tenemos esta, o tenemos las dos. Y la gente no sabe qué decidir, pues. Es verdad, es una buena pregunta. Realmente en eso estamos un poco en la nación, un poco carente en la posibilidad de que la persona pueda elegir qué tipo de vacuna, o el doctor puede elegir. Porque muchas veces, por ejemplo, cuando empezó la vacunación, empezaron por los trabajadores de hospitales, los doctores, las enfermeras. Los esenciales. Y los esenciales, y los que trabajaban en los nursing homes. Ahora bien, estas personas, en caso de los hospitales le dieron la Pfizer, en el caso de los nursing homes le dieron la Moderna. Quiere decir que no había posibilidad de escoger el tipo de vacuna. Ahora pasamos a la otra fase ahorita que estamos empezando, están tratando de distribuir a los centros asistenciales, pues tampoco ellos, de acuerdo al lote de vacunas que tengan, le van a, por ejemplo, en el caso de la clínica X, mi clínica, por ejemplo, digan, bueno, el lote de vacunas que tenemos ahorita es la Pfizer o la Moderna o la de Johnson & Johnson. No podemos escoger, no podemos decir, dame, yo quiero la Johnson & Johnson, yo quiero la Moderna, yo quiero la Pfizer. No, ese no es el caso. Pero lo que pasa ahora, es que si vamos a hablar por qué muchas personas prefieren, no quiero hacer propaganda de esto, las vacunas son buenas todas, protegen, etcétera. ¿Por qué digo que la Moderna? Porque hay una serie de características de la vacuna que hacen que sea un poco más útil en una situación como esta. Por ejemplo, la Moderna es una vacuna muy parecida a la Pfizer, estructuralmente es casi igual. Ahora, los químicos, cada vacuna es una partícula de la material genético del virus que está enclavado en cada gotita para hacer que el cuerpo reaccione y forme anticuerpos, para que una vez que el cuerpo se exponga a la vacuna, forme anticuerpos, y una vez que la persona se exponga a una segunda ocasión al virus, lo reconozca, lo ataca y lo mata. Okay. Ahora, ¿qué pasa en el caso de siempre hay que tener un preservativo? Es como decir, usted pone la carne en el refrigerador para que el frío no se eche a perder. Para que la preserve. Para la preserve. El caso de la Pfizer usa unos preservativos que necesitan una temperatura de menos 80 grados. Quiere decir, ya usted ve la importancia, quiere decir que no hay refrigerador ninguno comercial ni nada que te produzca esa temperatura, no te la puede mantener. Entonces tenemos que tener una serie de equipos y de controles muy sofisticados para mantener
esa vacuna a esa temperatura. Quiere decir que si esa vacuna se va a esa temperatura, realmente ya no te están poniendo la vacuna, están poniendo un poco de agua. Ese es el ¿verdad? problema. No funciona. Claro. Entonces, ahora, en el caso de la Moderna, es solo menos 20. Cualquier refrigerador que usted tiene en la casa llega a menos 20. Claro. Quiere decir que usted perfectamente pudiera guardar su vacuna en un refrigerador. O sea que por cuestiones de seguridad, que la gente pueda decir, bueno, y a lo mejor la Pfizer la sacaron muy temprano para descongelarla un poco, mira, qué sé yo, mejor me pongo esta. Realmente, mira, nos agarró de sorpresa, fue una gran sorpresa. Al mundo científico, a la población, a los políticos, este virus fue una explosión. Nadie al principio, acuérdense que se hicieron muchos programas y nadie pensábamos realmente la envergadura del problema, lo grave, lo que nos venía encima. Pero déjame decirle que hay algo que hay que reconocer también del mundo científico, que se pusieron en marcha una serie de protocolos y se ha producido una vacuna en un año. Eso es un tiempo. Claro, Usted sabe cuántos años le lleva. ¿Usted sabe cuántos años lleva producir una vacuna normalmente? 10, 12, 15 años la producción de vacunas. Y hoy, gracias a la tecnología que tenemos, gracias a la ingeniería genética, hemos sido capaces en un año de producir, probar y aplicar a la población una vacuna en un año. Eso es un tiempo récord y dígalo quien lo diga. Realmente hemos visto los Estados Unidos de América hoy mismo viendo un juego de béisbol, el personal lleno en el estadio, hoy sin careta. Y eso es verdad, es emocionante y es increíble para muchos países que no han podido aplicar la vacuna, por ejemplo, como países como Brasil que no han podido, Argentina mismo que no han podido vacunar toda su población, todavía cómo está el pico de la enfermedad. En mi propio país donde vivo, que se empezó a vacunar, que tienen su vacuna, nadie sabe los resultados tampoco, pero también están muriendo y están enfermando una gran cantidad de personas. Sí, es cierto. Ahora, ¿cuántos millones habrán detrás y las nuevas fortunas que salieron de esto? Nadie lo sabe. Nadie lo sabe, no vamos a hablar ni vamos a conspirar, a hacer la conspiración. No. Pero de aquí todavía se apunta hacia China, todavía se apunta... Bueno, realmente, el origen de esto, realmente todo lo que pudiéramos hablar acá es especulación, porque realmente inclusive habría que tener datos científicos que solo manejan las ciertas agencias de seguridad y demás, pero sí se sabe que el virus surgió allá en China, una provincia de China, y surgió en un lugar donde venden animales exóticos. Es bien sabido que el coronavirus es un virus que no es propio del ser humano, se originó en los animales. Claro. Y por razones X, quizás como ha pasado en otras enfermedades, que ha saltado de los animales al hombre, muchas veces el hombre con el contacto directo a las mascotas y demás, el virus como que hace ciertos cambios, hace ciertas mutaciones que le permiten vivir también en el ser humano. Ahora bien, por ahí empezó el primero. Ahora, es como dice el dicho, ¿quién fue primero, la gallina del huevo? ¿No? En el caso de los chinos, no se sabe, por ejemplo, que quizás estuvieran haciendo algún experimento con este virus, porque este virus no es nuevo. El origen de estos virus data del 1934. Un investigador americano, por casualidad, un grupo de estudiantes que estudiaban con él, pues se enfermaron de catarro y cuando chequeó la nariz encontró que algo era diferente al virus del catarro. Más tarde, unos años más tarde, por el año 37, un investigador francés fue el que vio por primera vez en un microscopio electrónico el coronavirus y como tenía una forma de corona, le dio el nombre de coronavirus. Correcto. Vamos a aterrizar, ¿no es cierto?, un poco el nivel de la conversación. No porque la gente puede entender, sino, claro, vamos a bajar un poco sobre lo que la gente quiere saber directamente. ¿Cómo me afecta? Si tengo alergias, ¿me puedo vacunar? ¿Voy a tener algún doble efecto? Aquellas personas que ya tienen un doble efecto se van a recuperar. Las trombosis son posibles los coágulos sanguíneos. Eso lo vamos a ver en nuestro próximo segmento. Vamos a hacer ahora una pequeña pausa y regresamos. Canal H, el canal de los hispanos. Canal H, el canal de los hispanos.
Hola, está viendo Canal H, el canal de los hispanos. Continuamos y seguimos aquí en De Frente con Guillermo Ahumada. Estamos hablando de un tema muy importante y vamos a aclarar ciertas cosas que la verdad siempre quisimos aclarar, que no sabíamos, porque hemos escuchado mucha información, más que nada desinformación y a nivel de chismes, o sea, que me dijo, que leí, que dijeron, pero nada concreto. Entonces, hay ciertas cosas que nosotros tenemos que pensar, por ejemplo, las causas. Ok, en el caso estamos hablando del coronavirus. Correcto. La causa fundamental va a ser el propio virus, el coronavirus. En este caso existen tres variantes de virus fundamentales. Son el alfa, el beta y el gamma. Efectivamente, el que afecta en estos momentos es el gamma, de donde se dio origen el coronavirus. Porque existieron 2 o 3 coronavirus, el 1 y ahora está afectándonos el 2. En este caso, el coronavirus es una enfermedad viral que entra fundamentalmente por la nariz. Okay. En la boca también puede afectar y los ojos. El tracto digestivo, por donde uno come, puede afectarlo también, pero en menor grado. ¿Por qué es peligroso? Por eso que se transmite por el aire. La persona tose, estornuda, la persona que está contaminada con el virus, ese virus se produce como si fuera una neblina, viaja por el aire alrededor de 6 metros en lugares que estén bien airados. Si está en un lugar como estamos nosotros, un poco cerrado, quizás pueda avanzar unos pies más. No estamos hablando de metros, estamos hablando de pies. ¿Cuánto tiempo dura en el aire eso? Bueno, se habla hasta de 3 horas. Puede estar en el aire. También es peligroso, importante cuando hablamos para entender cómo poder evitar contaminarnos con ese virus, es, por ejemplo, no es lo mismo si el virus cae en ese hierro que está ahí, o ese cristal, si cae en la madera, si cae en la alfombra, tiene un tiempo de duración diferente. Quiere decir, los tiempos mayores van a ser en el hierro y en los materiales de plástico. Okay. Puede durar mucho más. Pero las manillas de las casas, de las puertas, ajá, todo lo que uno toca realmente que esos son los lugares más contaminantes, porque todo el mundo, ¿qué es lo que hace cuando entra a la casa? Se rasca la nariz, porque uno de los síntomas que tiene cuando uno tiene el coronavirus de forma activa, que son los primeros 3 a 7 días, los que son los peores para contaminar, es cuando tiene secreción por la nariz, tiene estornudos, tiene tos. ¿Y qué es lo que uno hace habitualmente? Fiebre, dolor en el cuerpo, terrible dolor, decaimiento extremo. Estos son los síntomas benignos de la enfermedad. Recuérdense, esos son los síntomas ligeros de la enfermedad. Eso es el que le da casi a todo el mundo. Aunque hay un grupo de personas que que son los más peligrosos para infectar a otra persona, que son los llamados asintomáticos, que no tienen ningún tipo de síntoma, que después hablaremos de ellos. Ahora, ¿qué es lo que uno hace habitualmente? Se rasca su nariz ¿con qué? Con la mano. Se olvida que tiene que lavarse las manos, por eso uno le encargamos a todo aquel que nos está mirando que una de las formas de evitar el contagio de persona a persona es lavarse las manos frecuentemente. Okay. No es solo si usted tiene síntomas, si no lo tiene. Uno abre, como usted decía, abre con la mano contaminada, una persona que estaba contaminada, abre el llavín, usted lo toca después, ya tiene el virus, se pasa la mano en la cara y ya puede contraer el virus. Ok, la gente en el Vox Populi dice que si yo caigo al hospital con COVID, ya no regreso a mi casa. Bueno, mira, ¿Quién realmente cae en el hospital? Mira, es que cuando uno va a dar la información, tiene que darla como, tú sabes, muy explícito, muy bien explicativo, con pocas palabras, para que la gente pueda entender. Correcto. Realmente hay que pensar primero que quién va al hospital. Van los peores. Va la persona cuando tiene falta de aire. Aquí se le encargó, yo mismo que estuve en algunos programas, le decía, si usted tiene fiebre, esto vaya a su médico, le van a dar un tratamiento, se aísla en la casa, se mantiene aislado en la casa por 14 días si tiene síntomas. Ok, esos son los casos ligeros, no había necesidad de ningún hospital. Ahora, ¿cuándo vas al hospital? Por eso como la complicación, realmente el tratamiento, que más adelante hablaremos de este virus, no hubo un tratamiento que realmente pudiera curar la enfermedad.
todo el tratamiento que dábamos era soportivo, quiere decir, le faltaba el aire, le dábamos oxígeno, o le poníamos el tubo en la boca ya en los casos extremos. Sí, tenía fiebre, le dábamos medicina para la fiebre. Eso es lo que quería yo llegar, que la gente que caía al hospital de emergencia y que los entubaban, era la suerte. Claro, o sea, es decir, que cuando usted llegaba a emergencia, ¿cómo era la secuencia? Usted llegaba a la emergencia con síntomas de tos, fiebre, dolor musculares, secreción nasal, quizás dolor de garganta. Lo chequeaban. Si usted no tenía el oxígeno bajo, usted no lo iban a ingresar, usted lo mandaban para la casa y usted se curaba en la casa. Ahora, lo que decidíamos, que fueron bastantes, el pico grave, sobre todo las personas de la tercera edad, que fue los que más afectó, con problemas respiratorios, con problemas de corazón, con diabetes, obesidad, en diciembre y en enero, febrero, que fue la cantidad de personas muertas, esas personas venían... La mayor cantidad. Ya, la mayor cantidad de personas muertas fueron esos tiempos. Pues entonces hablamos que esas personas hacían lo que llamaba el síndrome de insuficiencia respiratoria del adulto. Una insuficiencia respiratoria, la persona se le bajaba el oxígeno en la sangre. Entonces esas son las personas que admitían. Cuando el oxígeno bajaba de 90, normalmente una persona respira con entre los 95 a 100%. Yo, usted que estamos aquí, si nos miden el oxígeno hoy, estamos a 95 a 100%. La persona cuando baja 95 a 90, y entonces ya tiene ligero. Pero admitíamos los casos que eran menos de 90, que necesitaban suplemento de oxígeno. Por tal motivo lo admitían en el hospital. Estas personas hacían una neumonía, déjame decirle, que tengo bastantes años de doctor y jamás en mi vida había visto ese tipo de neumonía. La persona entraba caminando, hablando con usted, le tomabas un rayos X en emergencia. Al otro día, cuando le hacías el segundo, el cuadro era completamente diferente desde el punto de vista radiológico. Muchos pulmones se ponían completamente blancos, ya no funcionaban, la persona había que intubarlo. Normalmente, por ejemplo, para que el que nos vea pueda entender la magnitud, cuando intubábamos la persona no lo hacíamos porque queríamos, es que ya la persona es incapaz de respirar por él mismo. Si usted deja a esa persona, si no hace esa decisión heroica del doctor, la persona muere en 2-3 minutos porque es que ya no puede no más. tenía aire. Ya no puede, ¿no? Y no hay fuerza porque Claro. la fuerza la da el oxígeno. Acuérdese que el combustible del cuerpo, ¿cuál es? Es el oxígeno. Sin oxígeno no se puede vivir. Entonces, ya la persona, inclusive ya usted habla con ella, ya no te reconoce, ya porque ya el oxígeno se baja tanto en el cerebro que el cerebro tampoco puede trabajar. Y entonces, en ese momento es cuando nosotros entubamos a la persona. Normalmente uno respira a 21%. Y nosotros poníamos a esas personas a 100% oxígeno y el oxígeno no subía, porque ya no había pulmón. Le estoy hablando de un plazo de 24 o 48 horas. Eso yo no lo veía jamás en mi vida como doctor y he pasado por todos los lugares ese tipo de virulencia, de cómo ese microorganismo, ese virus atacaba el pulmón de una manera que lo destruía completamente. Perfecto, fue terrible. 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 Nosotros vimos que las personas no podían enterrar a sus muertos, no podían estar con ellos. Era terrible. Eso fue desesperante. Las condiciones que se vivieron en los hospitales, señores, no se le ha hecho una estatua a las personas de salud, no vamos a decir que solo los médicos, pero se lo merecen porque realmente se jugaron la vida. Yo vi como compañeros murieron, enfermeros, doctores, técnicos, etcétera, y muchas personas dieron el frente. Otros, vamos a hablar la verdad, otros se escondieron en la casa. Se escondieron en la casa. Sí, tuvieron miedo. Y nosotros somos los soldados de la salud del pueblo. Teníamos que salir al combate. Salimos al combate, mucho a mí mismo me afectó, sin embargo no me dio ni síntomas. Pero otras personas no tuvieron la misma suerte. Realmente fallecieron. Yo creo que debe haber un reconocimiento cuando te pase esto a nivel nacional en aras de todo aquel personal de una forma u otra. Sí, terrible. La verdad que había que ser valiente, claro. Se merece. Había que ser valiente para estar ahí. Perdón. Una pregunta. Sí. La persona que estuvo afectada, muchos de ellos van a quedar con secuelas pulmonares. Muchos de ellos tienen problemas al cerebro. ¿Por qué ocurrió eso? ¿Por la falta de oxígeno? Bueno, esa es una. Ahora, a nivel pulmonar, ¿qué pasó? Como le decía, hágase la idea que usted, el virus lo que hizo fue quemar todo el tejido pulmonar. Si usted saca un pulmón normal de una persona normal, es algo muy suavecito, muy delicado.
Entonces ese virus se penetró, destruyó el tejido normal. Entonces cuando el cuerpo humano repara los daños, no lo repara por tejido igual que le dio origen, lo repara por una cicatriz. Por ejemplo, usted se corta su piel y cuando se sanó la herida, deja una cicatriz. No es la misma piel que la que usted tenía anteriormente. Los que le dan un ataque al corazón también quedan con cicatrices. Que esas cicatrices. Los que tienen problemas de riñón también quedan con cicatrices. Entonces, ¿qué pasó con esto? Como fue en la totalidad, 90% más del pulmón fue dañado, el tejido que reparó a ese pulmón dañado ya es una cicatriz. Entonces provoca una insuficiencia respiratoria porque ese tejido no tiene la misma función que el pulmón normal. No intercambia el oxígeno con la sangre. Y por tanto y demás, la persona, muchos quedaron, déjame decirle, con suplemento de oxígeno, van a quedar de por vida. Otros hay que darle oxígeno cuando camina. Otros quedaron ligeramente afectados. Han habido otras complicaciones que están habiendo en otros países que aquí no se ha dado. En el caso de Sudáfrica hay una invasión de gérmenes oportunistas después de la infección con el coronavirus a nivel pulmonar, como el caso del hongo negro. No sé si hemos oído hablar. El hongo negro coloniza. Normalmente el hongo es algo que evita donde quiera, pero él está esperando la oportunidad que se le dé. Por ejemplo, en el caso del COVID, como destruye todas las células normales. Si usted mira en un microscopio por dentro, las vías respiratorias por donde respiramos, está llena de unos pelitos, como si fueran los pelos de la cabeza, por los microscópicos. Entonces esos pelitos van barriendo todas las suciedades para que no entren. Pero este COVID barre todo eso, entonces facilita a gérmenes que le llamamos oportunistas para instalarse en el sistema respiratorio, como es el caso del hongo negro. El oportunismo lo entendemos nosotros muy bien porque nos ha afectado muchas veces, pero el hongo negro está más cerca de los Estados Unidos de lo que uno puede creer. Está en la frontera y han encontrado 2 casos mezclados del hongo negro. La verdad que no sabemos todavía porque este cuento no ha terminado, este capítulo no está cerrado, tenemos que tener todas las precauciones, hay que seguir usando la máscara, a pesar de que ya no se usa la máscara prácticamente, la están sacando, pero la recomendación es sigan usando la máscara, sigan lavándose las manos, lo básico del principio, porque esto no ha terminado. Nuestra pausa y regresamos. No se vaya, aquí en De Frente. Canal H, el canal de los hispanos. Gracias por continuar con nosotros. Hay imágenes que a nosotros nunca se nos van a borrar. Vamos a vivir con las otras generaciones y vamos a poder comentar porque fuimos testigos de algo no dramático, sino terrorífico. Muertos, sembrados por la calle. En algunos países latinoamericanos la gente estaba en la banqueta, se morían sentados, esperando fuera de los hospitales. El caso del Ecuador fue el más conocido, el más dramático, porque no iban a recoger a las personas que se morían en sus casas por 3, 4, 5 días, 10, porque no daban abasto. Aquí en los Estados Unidos, donde tú estabas, doctor, tú viste cosas terribles, también fuiste testigo de esto tan fuerte. Sí, como usted dice, quizás no fue tan dramático como el caso de Ecuador, pero fue bastante parecido, aunque teníamos otros recursos. Por ejemplo, vimos cómo uno entraba al hospital, era una situación de hacinamiento incalculable. Los pasillos se hicieron salas de los pacientes porque no cabían en las camas, se improvisaron camas. Realmente se hicieron pedidos de ventiladores, que son los equipos que se hacen para respirar, que como si fueran situaciones de guerra completamente. Uno entraba al hospital y veía a lo largo de todo el pasillo las personas ventilando con esos tubos que normalmente deben estar en ICU, en cuidados intensivos. Teníamos que tratarlo en el medio de un pasillo. Ahora, cuando los muertos, yo nunca había visto en mi hospital, un hospital chiquito, morirse 6, 7, 8 personas
por día. A veces existe un protocolo en los hospitales y un grupo de personas que trabajan cuando una persona se le para el corazón y deja de respirar, y a veces no tenían tiempo de atenderlo porque se le paró el corazón a aquel y al otro al frente se le paró también. Entonces, ¿cómo iban a atender si es un solo grupo, dos a la vez? Era difícil la situación que se vivió. Las funerarias tuvieron que rentar, eso yo no lo había visto nunca en mi vida, carros refrigerados, vagones refrigerados para poner los muertos, porque la capacidad se sobrepasó los límites por muchas razones. Los cementerios tuvieron, por un problema de parar el contagio, de evitar el contagio, no pudieron hacer los velorios que se hacían normalmente, tuvieron que hacerlos en fuera de los recintos, de la sala, porque con menos personas para tratar de evitar el contagio. Por tanto y demás, la cantidad de personas enterradas también fueron menos y los muertos fueron más, lo que hizo posible que muchas veces las personas tenían que esperar hasta 30 días, un mes y medio para poderle dar sepultura a la persona. Ahora bien, en el caso del hospital tuvieron que rentar también vagones de este tipo, igual, para ponerlos en el parqueo para depositar los muertos que no cabían en la funeraria. Eso fue realmente otra cosa que fue grande. Se le prohibió porque hubo que hacerlo. Son medidas de emergencia extrema que un poco que se acaba, tiene que acabarse la democracia en ese momento porque hay que tomar medidas extremas. No se le permitió a familiar visitar a morir los familiares sin poder darle el adiós a la mamá, al papá, al hermano, etc. Eso fue desgarrante. Tú tenerle que decir por teléfono, darle la información a las familiares, eso fue de verdad para nosotros. No sé, muchas personas quedaron, inclusive estamos muy bien preparados desde el punto de vista psicológico para lidiar con este tipo de problemas, pero por mucho que usted se prepare, nunca se va. Esto era algo inesperado. Sí. La gente quedó de verdad mucho deprimido, sintiéndose mal por lo que va a pasar, con lo que pasamos. El daño colateral fue terrible, fue inmenso. Me recuerdo que se destacó mucho en las noticias unos enfermeros que con unas tabletas hacían que los comunicaban a los pacientes. Sí, existía eso, sí. Y eso no estaba autorizado. Lo comenzaron a hacer ellos por bondad, por ayudar. La telemedicina. Por compasión. Yo no sé si usted se acuerda, doctor, cuando en New Jersey, en Nueva York, hicieron todas esas filas de hoyitos para enterrar los muertos. Porque no había tiempo, yo creo... como en fosas comunes. Correcto, pero cada uno, yo no sé si ustedes se acuerdan, pero estaban los cuadraditos así, y ahí ponían con un sobrecito, ¿no es cierto? En cada ¿Quién iba uno. a pensar eso en Estados Unidos de América? Pero es que no es tan solo en Estados Unidos, en otras partes fue peor. No, pero aquí, en este país. Lo que pasa es que nosotros en los Estados Unidos, todo el mundo se siente como inmune a todo. Claro. Nosotros vemos todo como tan lejano, como que aquí no pasa. Y pasa. Pero sí está pasando. Entonces, a nosotros nos ha removido, por ejemplo, que no tiene que ver con el tema, pero las torres de Nueva York, cuando se vinieron abajo, y antes con lo de Timothy McVeigh, nos dimos cuenta de que este es un país que tiene la misma fragilidad que todos. Es vulnerable también. Entonces es vulnerable. Hay que tener cuidado con eso, porque tenemos que cuidar este país. Y así, aún así, con todo lo que usted está diciendo, con todo lo que usted vio, con todos sus experimentos, ¿qué le diría usted a la gente que no se quiere vacunar? Bueno, las estadísticas están ahí. Realmente les pido que lo piensen, porque realmente las personas tienen más beneficio con la vacunación que los perjuicios que puedan tener. Se ha visto a las claras que después de la vacunación y todos los países que han vacunado, como el número de casos ha bajado. Quiere decir que la vacuna es la única herramienta que tenemos en nuestros días para parar esta enfermedad. Recuérdese también, uno es miembro de una familia, es miembro de una comunidad. Si usted quiere proteger a su familia, quiere proteger a nuestra comunidad, una de las formas es vacunándose, porque este virus evita ser un
trampolín de este virus para contagiar. Quizás usted sea una persona fuerte. Muchas personas dicen, no, yo soy fuerte, yo no voy a tener ninguna. Efectivamente, es verdad que el 95% de las personas jóvenes fuertes no tuvieron problemas. Ahora bien, pero usted no quiere ser el asesino, porque se le puede decir así, cuando usted transmite la enfermedad a una persona susceptible. Puede ser un hermano, puede ser la mamá. Yo vi casos de hijos traerle el virus a su mamá a su casa y la mamá hoy está muerta. Realmente yo le aconsejo a todas las personas que nos están mirando que la vacunación es la única herramienta que tenemos para poder controlar esta enfermedad. Y la verdad que también yo vi familias donde murieron 3 o 4 personas, miembros de esa familia. Conozco casos de personas cercanas que me vinieron a hablar de que se le había muerto el papá, la mamá, 2 hermanos. Es decir, sí es cierto, sí es peligroso. Entonces tenemos que tener mucho cuidado, pensar bien lo que estamos haciendo y indudablemente que usted tiene la última palabra, usted sabe si se vacuna o no. Nuestra siguiente pausa. No se vaya porque está muy interesante el programa y tenemos más. Canal H, el canal de los hispanos. Canal H, el canal de los hispanos. Gracias por seguir con nosotros, un tema que la verdad me fascina porque estamos conociendo cosas realmente del tema que no se han conversado, que no se le ha informado a la gente. La pregunta es, si entran 2 personas con los mismos síntomas, el COVID, ¿por qué uno se recupera y el otro queda con problemas? ¿O por qué no se recupera tan pronto como el otro? Bien, es una buena pregunta. La diferencia está en la propia persona, desde el punto de vista cómo reacciona la persona ante ese virus, la capacidad que tiene de generar anticuerpos y neutralizar ese virus. Las personas, por eso, fíjese, si es buen observador, esto que le voy a explicar lo va a entender muy fácil. ¿Quién eran las personas que se complicaban? Los diabéticos, los que tienen cáncer, los débiles que todos son más de 60, los viejitos, los que son obesos, los que tienen medicamentos que deprimen la inmunidad. Quiere decir, todo lo que haga que disminuya la respuesta, la rapidez con que el sistema de nosotros, nuestro cuerpo, reaccione a ese virus, es lo que hace la gran diferencia. Una persona que tenga una respuesta inmediata, rápida, hace que neutralice el virus antes que invada los tejidos. Es decir, que el sistema inmunológico, si está fuerte, robusto. La pregunta que le hago es la siguiente. Venden muchas cosas que dice, todo bueno para el sistema. No, eso no viene ahí. O sea, ¿qué es lo bueno? ¿Cómo se fortalece el sistema inmunológico? ¿Cómo se fortalece? Es una también buena pregunta. Comiendo natural, saludable, haciendo ejercicio. Esa es la única forma conocida y lo otro es la genética. Hay cosas que se pueden variar, hay cosas que se pueden modificar y otras no. Por ejemplo, lo que traemos en nuestros genes, de nuestros papás, nuestra mamá, no lo podemos variar, eso es genético. Ahora, las cosas que pueden ser variables es la nutrición, el ejercicio, el no fumar, el no ser obeso. Eso sí podemos ser controlables, comiendo sano, haciendo ejercicio y demás. Ahora bien, existe una gran diferencia en cuanto a las personas que reaccionan de forma inmediata. Hay factores genéticos de la persona que hoy se están estudiando y factores no genéticos. Ahora, entre los factores genéticos, las personas que tienen más receptores, por ejemplo, hay un receptor para la vasopresina a nivel pulmonar, que es entre más receptor tenga, es donde se engancha el virus para entrar a la célula. Quiere decir, si usted tiene más puertas de entrada, más fácil el ladrón entra al cuarto, a la casa a robar. Si no tienes puertas, ¿por dónde vas a entrar? Esto es igual. Entonces, ahí está la gran diferencia. Ahora bien, hay otra pregunta que es un poco más complicada, que es, por ejemplo, hay 2 personas con el mismo nivel de infección y una hace una respuesta o una complicación más grave que la otra. ¿En qué depende? También se
vio en este virus, que no se veía en otro tipo de infección, la respuesta hiperinmune. Quiere decir que el sistema inmune reaccionaba demasiado fuerte para la causa y producía una serie de químicos que destruían los tejidos. Ok, una pequeña ahí, para que la gente entienda bien. La persona que está hiper se hacía daño a ella misma con su propio sistema. No es lo mismo estar hiper que reaccionar hiper. Ok, habían personas que su sistema inmune atacaba demasiado fuerte. No que perjudicaba a la persona. No controlado. Okay. Entonces, esos químicos producen como quemaduras, como lesiones a nivel del órgano que esté produciendo ese tipo de reacción. Puede ser a nivel pulmonar, puede haber sido a nivel cerebral, puede haber a nivel renal. Vimos también casos de inflamación del corazón, producir una miocarditis. Los químicos que se liberaban. El propio sistema de la persona tratando de defenderse del virus. Tratando de defenderse del virus, hacía más daño. Hacía más daño. Okay. Realmente la reacción esa de la lucha dentro de las defensas de tu cuerpo con el virus liberaban, es como decir, si usted quema ahora una madera aquí, el humo lo va a contaminar a usted. Ese humo, esos químicos que se liberaban, producían daño local y daño a distancia. Por eso teníamos que usar una serie de medicamentos para frenar el sistema inmune. En este caso, que se llamaba la dexametasona, un esteroide que controla el sistema inmune para hacer, sobre todo los aplicamos en las personas que tenían fallos respiratorios. Okay. Aplicábamos esa medicina con el ara de frenarlo. Entonces, por eso le decía que era un poco complejo este virus, muy diferente a otro tipo de infecciones. Ok, entonces digamos que existirían 3 tipos de afectados. El que tiene el sistema con alguna condición natural previa, el sistema decaído, sistema débil, pues ese virus penetraba fácilmente el organismo. Están los dos que son competentes, uno que reacciona acorde con la enfermedad y detiene la enfermedad, y está aquel que reacciona demasiado fuerte, tiene una hiperreactividad al virus, y entonces esos mismos productos de esa reacción hace que contamine o destruya los tejidos, no solo localmente, porque, por ejemplo, lo que más vimos y lo que más vimos que mató a las personas fueron los pulmones, porque los destruía. Entonces la persona caía con una insuficiencia respiratoria por una neumonía que era una de las características. Realmente las neumonías normales de la comunidad se producen en un pulmón solo, el otro está sano. En este caso, la característica fundamental que tiene la neumonía por COVID es que afecta a los dos pulmones por igual. Entonces, quiere decir, en la otra es lo que le llamamos una neumonía atípica desde el punto de vista radiológico. Lo otro era que la tos era tose y no sacaba nada. En la neumonía usted tose y saca la cantidad de flemas verdes, amarillas, tiene un color. En esta cosa la gente se desesperaba, tosía y no sacaba nada. Y la falta de aire incrementándose. La sensación de muerte inminente. Las personas decían, me voy a morir. Eso también lo vi muy frecuente, las personas, tú sabes, hablar eso también durante los casos graves. La verdad que uno queda perplejo porque no es que sea tanta la información, sino que es tan terrible la información, es tan duro lo que se está diciendo, y eso lo que más lamenta uno es que el día de hoy seguimos amenazados con un virus que se ha sobrecargado, que se ha mutado y que viene todavía con más fuerza. Nuestra siguiente pausa y regresamos aquí en De Frente con Guillermo Ahumada. No se vaya. Canal H, el canal de los hispanos. La invitación es para que esté con nosotros aquí en el Canal H, el canal de los hispanos, en un programa muy interesante en De Frente con Guillermo Ahumada. El problema de la violencia doméstica, que no es tan simple, que no es tan fácil, tiene varios recovecos y nosotros queremos explorarlos con ustedes aquí en De Frente con Guillermo Ahumada. Canal H, el canal de los hispanos.
las interrogantes, una de las preguntas que siempre quedan en el aire es las complicaciones, doctor. Las complicaciones que son tan severas también. Una persona que nunca tuvo nada, una persona que ni siquiera, te digo, se resfrió antes, a lo mejor tuvo este terrible virus y quedó atrapado. Y ahora va a ser una persona enferma para toda la vida. Claro, claro que sí. Por ejemplo, cuando hablamos de complicaciones, vamos a hablar de complicaciones inmediatas agudas y complicaciones crónicas o a largo plazo. Las complicaciones agudas ya hablamos, que es la insuficiencia respiratoria, miocarditis, inflamación del corazón, insuficiencia cardíaca, daño renal con insuficiencia renal. Una complicación aguda que es muy frecuente también verla es la encefalitis, la inflamación del cerebro. Las personas se confundían, perdieron la memoria en ese momento. Fue una de las complicaciones. Ahora, dentro de las complicaciones, la deshidratación, el shock, porque shock quiere decir que la presión se baja, no hay presión sanguínea. Entonces tenemos que aplicar presores y demás. Eso fueron otras de las complicaciones de forma aguda del COVID. Ahora, a cronicidad, las complicaciones crónicas, la más frecuente y la más temida es la insuficiencia respiratoria crónica, dependiente de oxígeno. Porque hay personas que tienen insuficiencia respiratoria crónica, pero pueden caminar, andar y demás. Pero estas personas, lo más grave del punto es la persona que necesita una gomita en la nariz, donde tengan que estarle dando un suplemento de oxígeno para poder vivir por toda su vida. ¿Y esta persona no puede tener una terapia como inflar globos o alguna cosa? Se puede hacer, pero como le dije, no es un problema de fuerza muscular, es un problema del tejido del pulmón que se dañó y ya de la única manera que puede vivir es con un suplemento de oxígeno. Ya, como le dije, al 21% ya no vive, hay que ponerlo al 28%. Los tratamientos, doctor. Ahora bien, las otras complicaciones, para no perderlo, es, por ejemplo, gente que le dio un Guillain-Barré, que Guillain-Barré es una neuropatía que afecta a los miembros inferiores. Las personas pierden la capacidad de caminar, pierden la capacidad de moverse. Vimos también personas con esas complicaciones. Ahorita, esa sí la mejora la terapia, fisioterapia, y creo que muchas personas se van a recuperar con el tiempo de ello. Okay. Ahora, el tratamiento, usted me decía, sí. En el caso de los casos ligeros, el tratamiento en la casa era simplemente aislarse, ubicarse en un cuarto, lavarse las manos frecuentes, usar la máscara, tomar bastantes líquidos, tomar Tylenol y fiebre y dolor, y vigilar el oxígeno cada 3 o 4 veces al día. Okay. Ahora, en el caso que fuera un hospital, el tratamiento fundamental era el oxígeno. Usábamos anticoagulantes porque una de las complicaciones también agudas de esta enfermedad es la formación de coágulos. Muchas personas murieron por coágulos en los pulmones. Acaba de decir que la gente se mide el oxígeno. Hable, sí, por favor, a nuestra audiencia. ¿Dónde se compra el aparatito? Eso se compra muy sencillo, costaba 8, 9, 10 dólares, se pone acá en el dedo, entonces esto tiene una lucecita, la lucecita tiene que ir para la uña, y usted la aprieta un botoncito y enseguida le va a dar una lectura, un número. Un número, si es mayor de 90, no se preocupe, está bien, y si es menos de 90, tiene que preocuparse. Corra para el hospital. La otra que mide es también la frecuencia del corazón. Casi siempre coincide el oxígeno menos de 90 con frecuencia del corazón alta, okay, más de 100. Ahora bien, las otras cosas que hacíamos en el hospital, bueno, aparte de poner su suero y hidratar al paciente, usábamos, por ejemplo, como decía, para controlar el sistema inmune, la dexametasona. Y había un solo medicamento útil, que fue el Remdesivir, que fue un medicamento antiviral que se usó para otro virus, que se aplicó aquí, pero no vi dar los resultados que se esperaban. Muy caro, pero no dio los resultados que se esperaban. Hay personas que sprayan, que echan en el aire. No, eso realmente no funciona. Limpiar la superficie con cloro, desinfectante, Lysol y demás, sí. Eso sí. Jabón, importante, el jabón mata el virus instantáneamente. Si usted llega de un hospital y usted se baña, usted mata el virus que puede tener en el pelo, que es muy peligroso, instantáneamente con el jabón. Así que es uno de los productos que tenemos. Hay que bañarse. Hay que bañarse. Hay que hacer un sacrificio. Hay que bañarse, ¿ok? Entonces, eso es una de las medidas. Por eso, lavarse las manos es muy importante para no transmitir la enfermedad. Doctor,
Muchísimas gracias. Muchísimas gracias Yo sé a que no ustedes. se debe dar la mano, pero ya nos lavamos Ya las nosotros manos. nos lavamos las manos y por ende también decirles que como estamos vacunados tampoco tenemos que cundir el pánico, estamos protegidos. Si usted lo está, si no lo está, hágalo, no pierda tiempo, lo protege a usted, proteja a su familia y a la comunidad. Ok. Doctor, si alguien te quiere ubicar para preguntarte algo o saber dónde está tu clínica, Bueno, mi clínica está ubicada en Huntington Park, en California. en California, acá en Los Ángeles, California. El teléfono es 323-835-6980. 80. Ok, por si alguna persona quiere hacerte una pregunta, Ahí estamos. gracias por la información, Gracias un muy a buen ustedes. programa. Creo que a ustedes también les ha gustado el programa porque hemos hablado en profundidad de lo que es el virus, los síntomas, las causas y ese tipo de cosas. Y lo vamos a esperar en nuestro próximo programa con un tema parecido. Muchas gracias. Hasta la próxima.